Sean bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbase. He comenzado aquí desde la comodidad de mi hogar. He comenzado una serie nueva en la que estoy respondiendo algunas preguntas que muchos jóvenes, adultos o hermanos en general de la iglesia me hacen en las redes sociales, por WhatsApp, nos escriben, nos llaman y nos hacen esta serie de preguntas. Hemos estado ministrando en algunos congresos por la gracia del Señor, en algunas actividades de la iglesia en nuestro país. Pues siempre surgen preguntas y he querido recopilar estas preguntas y hacer videos cortos. Te prometo que voy a hacer cortos y poder tratar de responder a la luz de las escrituras esas inquietudes que muchas personas me están haciendo. Así que vas a ver una serie de videos a partir de estos días que tratan de estas preguntas. Hoy quiero responder la siguiente pregunta. Me decían, pastor, ¿qué dice la Biblia respecto a los tintes y los cortes de cabello? ¿Qué dice la Biblia respecto a los tintes y los cortes de cabello? Ok, vayamos a ver lo que dice la Biblia. Primero, quiero entrar a leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, que dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque vamos a descubrir que hay muchos mitos que se han creado alrededor del cuerpo de Cristo, alrededor de la iglesia, y estos mitos muchas veces se han hecho doctrina, siendo solo opiniones de hombres. Entonces no podemos basar nuestro fundamento en doctrinas de hombres, sino en la doctrina de la palabra del Señor, en fundamentos bíblicos. Eso es muy importante. Comenzar a enseñar algo que son opiniones como doctrina es muy peligroso, y por eso estoy respondiendo a la pregunta que dice la Biblia respecto a los tintes y a los cortes de cabello, tanto para el hombre como para la mujer. Voy a ser rápido, no dejes de suscribirte y escucha este video hasta el final porque voy a ser corto y bien directo a esta pregunta para darle respuesta. Como decíamos, todo me es lícito y no todo me conviene. Pero veamos la verdad de las escrituras. La Biblia dice, por ejemplo, en Levítico 19:27, no se corten el cabello en redondo ni se despunten la barba. Cuando yo leo esto inmediatamente, una vez vi a alguien que estaba leyendo esto y le dijeron a una chica, ¿sabes qué? Estás en pecado porque te cortaste el cabello en redondo. Y yo dije, wow, ¿dónde sacaron esto? O en otra ocasión vinieron donde un chico y le dijeron, estás en pecado porque te cortaste la barba. Entonces hay cosas bien extrañas, ¿no? Que hay que corregir. Y se apoyaban de este versículo de Levítico 19:27, que en la Nueva Versión Internacional dice, no se corten el cabello en redondo ni se despunten las barbas. Ahora, cuando nosotros interpretamos la escritura tenemos que tener cuidado, porque tenemos que analizar siempre el aspecto histórico y cultural en el que fue escrito algo. Eso es muy importante para nosotros, no solamente el aspecto literario, el contexto cuando hablamos de lo que está antes de ese pasaje o después, sino también el contexto histórico y cultural, la región en la que se dio esto y la razón por la que se le dio esto y para quién se dio también esta enseñanza. Porque no puedo traer todo lo que está allí y aplicarlo para nuestro tiempo, porque tal vez no fue escrito para nosotros, sino para una razón específica. Algo estaba ocurriendo en ese momento. Por ejemplo, esto de Levítico 19:27, donde se prohibía cortar el cabello en redondo o la barba, era porque había algunas naciones paganas alrededor de Israel y ellos utilizaban estas prácticas se rapeaban por lo menos todo redondito o toda la cabeza rapeada totalmente circular o los cabellos de las mujeres redondeados, pero era para expresar duelo. Cuando había duelo por muertos, ellos hacían esto. Pero además de eso, también lo hacían porque ellos adoraban al ejército de los cielos, hablando del sol, de la luna, de los planetas, de todo esto. Entonces, como ellos adoraban esto y el sol y la luna, todo lo veían redondo, entonces ellos para dar culto y adoración a estos seres celestiales, estos astros, entonces ellos cortaban de esta forma redondeada sus barbas o sus cabellos. Mire que no aplica para nosotros hoy día, porque nosotros no estamos adorando ni al sol, ni a los astros, nada de esto. Pero el Señor quería que hubiese una distinción
de su pueblo y que no hicieran prácticas paganas, que no tuviesen esas prácticas de adoración. El que lo veía así, inmediatamente iba a pensar que estaban adorando al sol y a la luna. Esas prácticas se daban desde el tiempo en el que estuvieron en Egipto, así que el Señor quería era eliminar esas prácticas paganas de adoración o de culto a otros. No precisamente el cabello redondo hoy día tipifica para nosotros esa misma cultura. Levítico 14:9, continuemos este interesante estudio. Por ejemplo, note algunas cosas distintas aquí de la escritura respecto al cabello. Vamos primero por el cabello y después vemos qué pasa con el tinte. Levítico capítulo 14 versículo 9 dice: y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará su vestido, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. Entonces, cuando estoy leyendo esto, Levítico 14:9, estoy viendo que el Señor está dando una ordenanza. El Señor está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero que un tipo de población que ahorita voy a explicar se rape toda la cabeza y todas las cejas, toda la barba se la rape. Pero nótese que hace un momento nada más estábamos leyendo un pasaje donde él le dice: no quiero que te raspe la cabeza, no quiero que te la cortes en redondo, ni te cortes la barba. Y uno dice: wow, Señor, pero ¿por qué dijiste esto? Y porque ahora sí estás diciendo que quieres que se rapen la cabeza, que se raspen las cejas y que se corten toda la barba. Era precisamente por lo que estamos hablando. Tenemos que analizar siempre el aspecto cultural, lo que estaba ocurriendo. En este pasaje de Levítico 14:9, a diferencia de Levítico 19:27, que vimos que lo hacían por los muertos otras naciones y por adoración a los astros, en Levítico 14:9 el Señor está hablándole directamente a aquellos que han estado leprosos y que ahora han retornado de esa afección en su cuerpo, de esa enfermedad, y ya ellos consideran que están sanos. Entonces el Señor le dice: tienes que pasar un periodo de purificación en el que te vas a raspar toda la cabeza y todo, y tenían que hacerlo y permanecer allí 7 días, y tenían un proceso para esto. Entonces acá se les permite precisamente porque la razón era otra, era para purificar a alguien que en algún momento había tenido lepra. Jeremías 49:32, vamos rápido, en la versión NBI dice, Jeremías 49:32, sus camellos serán el botín y su numeroso ganado el despojo a los que se rapan las sienes. De todas partes les traeré su ruina, afirma el Señor. Yo no puedo tomar este pasaje para decir ahora que todo el que se rape la sien, o sea, que todo el que se quede calvo porque quiere hacer este tipo de corte, pues el Señor le va a traer a ellos ruina y le va a traer dolor y le va a traer pues la desgracia, como uno dice, porque están en pecado. Para nada. Para nada. A veces el Señor le decía a Israel: rápese la cabeza a los leprosos que ya consideran que están sanos en el proceso de purificación. A veces les decía: no se rapen la cabeza o no se corten el cabello en redondo como las naciones paganas, porque precisamente esto tenía un tipo de representación. Ahora, en Jeremías 49:32, el Señor está hablando nuevamente de un tipo de naciones, los árabes y las naciones que existían alrededor de Israel en algún tiempo. Este tipo de personas también tenían práctica de rasparse la cabeza como un símbolo de adoración para las naciones en las que ellos pues estaban haciendo sus prácticas. Entonces, cuando usted comienza a analizar esto y cuando usted comienza a ver que había un propósito por el cual el Señor le decía: esas naciones que te traen oprobio, esas naciones que vienen contra ti, esas naciones que tienen como símbolo de adoración a sus dioses el rasparse la cabeza, yo voy a traerle sobre ellos despojo. Eso no aplica para las personas que hoy día quieran hacerse un corte de cabello rapado totalmente. Entonces sigo. En la Biblia hay un trato muy especial para algún tipo de persona. Se le llama el voto del nazareato. ¿Qué era un nazareo? En hebreo, la palabra nazareo significa apartado para Dios. Era un tipo de voto que se hacía
en Israel para que aquellas personas que deseaban separarse exclusivamente para Dios o que Dios así lo determinaba desde su nacimiento, pudiesen tener este tipo de voto. Entonces, este tipo de voto incluía algunas prácticas con el cabello. Por ejemplo, ellos no podían beber vino, era un mandato del nazareato no poder beber vino, tampoco podían cortarse el cabello, tenían que dejarse el cabello crecer y no podían acercarse a animales o personas muertas. Esto nosotros lo podemos ver en Números capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. Este es el voto del nazareato. Entonces, Samuel, Sansón, el apóstol Pablo, por ejemplo, Juan el Bautista, tuvieron este tipo de voto. Voy a leer de Samuel. Primero de Samuel 1:11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mire, ¿de quién estamos hablando? Exactamente de la mamá de Samuel. Cuando ella viene y se humilla y le está diciendo, Señor, si me das un hijo varón, te lo voy a dedicar. No va a pasar navaja por su cabeza. O sea, estoy haciendo un voto. Este niño que tú me puedes dar, este niño va a tener un voto de nazareato. Entonces su cabello siempre va a estar largo como símbolo de que está consagrado totalmente para ti. Con Sansón pasó lo mismo. Con Sansón dice en Jueces 13:3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. El versículo 4 dice, ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Versículo 5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Note, desde su nacimiento ya Dios estaba determinando un voto de nazareato sobre la persona de Sansón. Entonces Sansón también tenía su cabello largo. ¿Ve? ¿Nota la diferencia? Entonces van a surgir algunas preguntas interesantes en base a esto. Juan el Bautista, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 15, dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ya el hecho de que aquí dice que no bebería ni vino ni sidra estaba ajustándose a la cultura en la que se estaba desarrollando este hecho y está diciéndonos a nosotros que Juan el Bautista exactamente tampoco podía entonces, por ende, acercarse a los muertos y tampoco cortarse el cabello porque tenía un voto de nazareato desde el vientre de su madre, fue dedicado al Señor Jesús. Entonces son simplemente algunas personas que tuvieron este voto. Y Pablo, el apóstol Pablo, en algunas ocasiones también se dejó crecer el cabello. Y usted está preguntándose, pastor, entonces usted acepta de que podemos dejarnos crecer el cabello. Un momento, primero vamos a terminar esta parte y luego que terminemos esto vamos a sacar algunas conclusiones y vamos a llegar a donde queremos llegar para responder esas preguntas. El apóstol Pablo, pastor, compruébenos de que el apóstol Pablo se dejó muchas veces crecer el cabello. Por supuesto, vayamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 24. Dice, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Versículos 25 y 26 de Hechos 21 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces, aquí está Pablo y hay una controversia
Y a Pablo le están diciendo, la gente dice que tú no cumples la ley, que tú no estás guardando pues lo que nosotros creemos como judíos. Pablo se hacía al judío judío y al griego griego, él no tenía problema. Él como judío también cumplía algunas ordenanzas judías, pero él sabía y estaba claro de lo que era la gracia de Dios. Así que esta gente le sugiere, ¿por qué no haces un voto con estos 4 que están aquí también cerca y con este voto la gente van a ver que tú también cumples la ley? Entonces Pablo no quería incomodar a nadie. Pablo sabía que no había una ordenanza de este tipo obligatoria para toda la humanidad, pero él podía practicar algunos rituales judíos sin ningún problema. No le era pecado hacer eso. Entonces, cuando vemos al apóstol Pablo en este pasaje, tal vez para nosotros no es muy claro. Usted dice, pastor, allí no veo, ahí veo que tal vez los otros 4 hombres hacían este tipo de voto, pero no estoy claro de que Pablo lo hacía. Pues entonces yo le voy a afirmar esto leyendo Hechos capítulo 18, versículo 18, que dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Escucha esta parte, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. O sea que Pablo en algunos momentos hacía un tipo de voto en el que se dejaba, como la cultura judía lo hacían, crecer el cabello y después de pasado un tiempo se rapaban la cabeza y allí terminaba el voto que ellos hacían de consagración al Señor. Entonces aquí Hechos 18 nos confirma efectivamente que el apóstol Pablo sí también se dejaba crecer el cabello en algunos momentos en este tipo de voto. Y en 1 Corintios 9:20, él está explicando a veces por qué permitía estas cosas. Dice, me he hecho judío a los judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces él está diciendo, yo no creo que yo tenga que estar obligatoriamente sujeto a esto, pero para alcanzar y ganar a los judíos, yo también hago algunas prácticas judías que también pues me permiten llegar a ellos. Entonces, nótese el entorno en el que está dándose esto. En los versículos anteriores leímos cuando Pablo decía claramente pues de que él hacía este tipo de voto, pero que había mandato para los gentiles de que solo se abstuvieran de ahogado, de sangre, de fornicación, de lo sacrificado a los ídolos. Así que no había ningún problema ni ninguna ordenanza que decía que de todas maneras tenía que dejarse crecer el cabello. Yo respondo esto y en el Antiguo Testamento, pastor, también hay algunos lugares, por supuesto. En el segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 26, por ejemplo, nos dice a nosotros que Absalón, el hijo de David, también se dejaba crecer el cabello. En una ocasión se dejó crecer el cabello tanto que pesaba 4.4 libras, o sea, 4.40 libras. Imagínense, un cabello muy pesado, 2 kilos de cabello. Entonces, respecto a las mujeres, en cuanto al corte de cabello, la Biblia dice, voy a leer en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 9, recordando que cuando Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo está en Éfeso. Primera de Timoteo 2.9 dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Está hablando de peinados ostentosos. Primera de Pedro 3.3 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Esto lo está diciendo ahora Pedro, de adornos de oro o vestidos lujosos. Y dice en el versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Entonces estoy notando esto aquí y usted me pregunta, pastor, entonces, ¿qué pasó con aquellas hermanas que se hacen este montón de peinados, una flor toda espectacular y estos peinados ostentosos? ¿Están en pecado entonces cuando trabajan su cabello de esta forma? De ninguna manera. Vamos a comenzar a quitar estos mitos que se han puesto sobre la gente, que son yugos que se han puesto y que no son bíblicos, están sacados de contexto, sacados de la cultura y sacados del medio en el que estamos. ¿Qué estaba ocurriendo allí? Hay que ir a lo que estaba ocurriendo precisamente en estos lugares. En Éfeso, por ejemplo, en el entorno en el que ellos vivían, las mujeres acostumbraban a hacerse unos peinados en los que se ponían puras perlas, oro, y lo hacían más que todo para figurar, para
con un corazón dañado, con un corazón perverso, como uno dice, y trataban de hacer ver a otros que ellas tenían dinero y que ellas tenían pues muchas posesiones y que la gente tenía que rendirle pleitesía. Entonces eran prácticas que se estaban dando en ese entorno. En Éfeso era una de las ciudades más importantes de las costas de Asia Menor. Había mucho dinero, mucha riqueza y las mujeres siempre lucían esto. Otro contexto también por el cual ahora Pedro, por ejemplo, cuando habla de esto, es porque en esos tiempos también había un grupo de mujeres, que vendían sus cuerpos como prostitutas, y una de las señales que había en algunas de las culturas que estaban allí, de los romanos, de los griegos sobre todo, era precisamente vestirse con unos peinados ostentosos llenos de prendas y de oro para mostrar sus cuerpos. Entonces, todas esas cosas son las que Pablo está regulando. Pablo no está regulando que usted se haga un peinado feo, o que su peinado no sea bonito, o que no sea adecuado a una circunstancia, sino está regulando a las mujeres que parecían como prostitutas vendiendo su cuerpo, y a otras que por razón del corazón dañado querían dar a entender que tenían muchos recursos económicos y su corazón estaba ya rendido a endiosar su propio cuerpo. Por ejemplo, vamos a leer Jeremías 4:30, donde dice: y tú, desolada, ¿qué harás? Aunque te vistas de escarlata, aunque te pongas adornos de oro, aunque te agrandes con pintura los ojos, en vano te embellece, te desprecian tus amantes, solo buscan tu vida. Ahí está mostrándonos un poquito de la cultura y por qué razón se hacían este tipo de peinado. Proverbios 7:10 dice: y he aquí una mujer le sale al encuentro, vestida como ramera y astuta de corazón. Cuando usted está viendo esto, usted está leyendo, usted se da inmediatamente cuenta que este tipo de mujer que se hacían adornos y todo lo demás eran las que estaban vendiendo su cuerpo. En nuestra cultura, propiamente, cuando usted ve a una mujer en ciertas actitudes y con ciertos vestidos y cierta forma, usted sabe que a veces hay vestidos que se ajustan a la prostitución, a las mujeres que están vendiendo su cuerpo, o los hombres que están vendiendo su cuerpo por dinero al sexo opuesto. Entonces, eso es lo que Pablo estaba regulando, que en las iglesias no se tratara de esta forma los peinados, porque este tipo de peinados estaban trayendo conflictos a la iglesia. Ahora quiero que analicemos un texto más y terminamos para responder unas preguntas bien puntuales que me hicieron respecto al tinte y al corte de cabello. Jeremías 17:10 dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo creo que algo que nosotros tenemos que medir a la hora de ver qué tipo de cabello, qué tipo de corte, qué tipo de forma en mi barba, todo lo que yo haga, qué tipo de vestido, qué tipo de pintura. Cada vez que yo haga algo, yo le preguntaría a usted cuál es la intención por la cual usted hace eso. Evaluaría más la intención que el mismo corte, la intención que el mismo vestido. La intención realmente es fuerte. Y mire que dice la Biblia en Jeremías 17:10, repito: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea que el Señor está probando el corazón. ¿Cuál es la razón? Entonces algunas madres me están preguntando: pastor, ¿puede mi hijo ponerse una raya en la cabeza? ¿Puede ponerse un símbolo de Nike? ¿Puede ponerse unas curvitas? ¿Puede pulirse el cabello muy bajito? ¿Puede mi hija tener el cabello corto? ¿Pueden hacer estas cosas? Entonces yo le diría, hay que probar la razón o la intención por la que se hace. Hay chicos que se hacen un corte simplemente por rebeldía, por provocar a sus padres. Entonces esto ya es contado como pecado, no el corte en sí, sino la intención del corazón de provocar a sus padres o de desobedecer a sus padres. Pero si su hijo de repente concuerda con usted y le dice: papá, yo quiero hacerme una raya acá, quiero hacerme otra raya acá, ¿ok? Y concuerdan y en armonía, usted le permite hacerlo, no hay ningún problema, porque están en común acuerdo. El pecado no es el corte. El pecado, ¿dónde estaría? Si mi hijo me pide a mí o mi hija hacerse un tipo de corte y estando bajo mi tutela, yo no estoy de acuerdo en ese momento, porque aunque no sea pecado, pienso que no le conviene, yo le digo que no y él lo hace. Entonces el pecado está en la desobediencia a los padres más que en el tipo de corte o lo que esté haciendo. Entonces es muy importante evaluar la intención del corazón.
¿Qué de aquellos cortes que tienen símbolos satánicos? Por supuesto, el Señor nunca ha querido que nosotros tengamos símbolos del paganismo o de adoración a otros seres en nuestro cuerpo. El Señor repudia esta práctica y lo repudió desde el Antiguo Testamento cuando comenzó a trabajar con Israel. Hay símbolos normales, hay símbolos tribales naturales de arte, pero hay símbolos que sí son satánicos y sobre el cual habría que buscar aquellos símbolos y poder tener una percepción correcta de qué cosas sí puedo hacerme en el cabello y qué cosas no puedo hacerme. Puedo hacerme un peinado bonito entonces para un matrimonio, por supuesto, pero si la intención de hacerse un extraordinario peinado es conquistar a una persona que no se debe porque es casada, por ejemplo, o de atraer chicos hacia la atención de mi cuerpo o llamarlos con otra intención sexual, entonces sí estamos en problema, porque es la intención con la que yo lo estoy haciendo. Si yo quiero que adoren mi cuerpo, si yo soy narcisista, si yo quiero que me vean a mí como la mejor persona, entonces hay una intención errada en el corazón y el peinado, lo que usted está haciendo, solamente es un instrumento para cumplir ese deseo carnal que se está alimentando allí dentro de su espíritu, de su alma. Entonces yo le recomendaría que cada vez que va a hacer algo, usted recuerde lo que estamos diciendo y lo que leímos con lo que nosotros comenzamos. Pablo dice en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si yo sé que un tipo de corte a mí me lo prohíben, por ejemplo, en el trabajo, no, aunque no sea pecado, yo no me lo haría porque no me conviene, me van a despedir. Si yo sé que un tipo de corte, aunque yo no sea maleante, otros lo van a confundir con eso, entonces yo por amor a esas personas, para que ellos no pequen, no lo haría. Pero si yo sé que en el entorno en el que me muevo en la cultura, los chicos naturalmente se hacen un corte, tienen su estilo y las chicas también, pero lo hacen pues apegado a su tiempo, a su época, a la moda del momento y no los catalogan como maleantes o no los catalogan como rameras o prostitutas a través de esa forma, entonces y está en común acuerdo con sus padres, entonces no hay ningún problema. Pastor, ¿qué dice finalmente la Biblia respecto a los tintes de cabello? La Biblia no dice nada respecto a los tintes de cabello. Por favor, tenemos que sacar estos mitos de nosotros. No existe ninguna regulación en la Biblia de los tintes de cabello. Porque pareciese hoy día que si una hermana se pinta el cabello de negro es santa, si se lo pinta de chocolate es santa, si se lo pinta hasta se lo descolorean de blanco, así un tono, es santa, pastor, de amarillo así tipo rubio, pastor, es santo, y si se lo pinta de verde o rosado es pecado, es inmunda, pastor, está mal porque ese color no lo aprueba la Biblia, el Señor no aprueba esas prácticas, y no es cierto, en la Biblia no hay regulaciones de los tintes de cabello. Lo cierto es que tal vez en algún momento no te convenga colocarte un tinte de cabello que te impida entrar a una empresa, que te impida entrar a algún lugar, que dé a entender algo que tú no eres a otra persona y te sientas incómodo. Entonces, aunque algunas personas dicen, no, pero yo soy como soy y que la gente tiene que aguantárselo, no. La Biblia dice que si yo voy a hacer caer a otro por amor a otro, mejor yo me abstengo para no ser de tropiezo a esa otra persona. Y eso es amor al prójimo y eso es un gran mandamiento del Señor. Está entre los dos mandamientos principales. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es importante esto. No existe regulación del tinte de cabello, así que si sus padres están de acuerdo, usted está de acuerdo y no hay ninguna limitación en los colegios o en las iglesias, porque hay iglesias que son centros religiosos muy peligrosos, dicen que están cuidando la sana doctrina, pero no estudian las profundidades de la escritura para ubicarse en los tiempos y el contexto histórico de lo que está pasando. Entonces con estas prácticas y ordenanzas de hombres impiden que muchos vengan a Cristo, y no estamos hablando de libertinaje, no estamos hablando de hacer lo que nos da la gana, no estamos hablando de traer el mundo a la iglesia, estamos hablando de entrar a las escrituras y saber qué ocurría allí. Porque si un chico hoy se deja crecer el cabello, por ejemplo, usted dice, pastor, pero si en la Biblia se dejaban crecer el cabello, yo le digo, tal vez no te sea lícito porque en la escuela no te van a aceptar con ese cabello largo, porque en nuestra cultura la mayoría de hombres tiene el cabello corto. No sería pecado, para nada sería pecado, pero no te conviene hacerlo. Y si alguien me dice, pastor, pero es que yo estoy haciendo un voto, yo te diría, lo que pasa que en el contexto histórico
El voto lo hacían los judíos como una práctica judía. Pablo decía hace un momento cuando lo vimos que a los gentiles él no les pedía guardar estas prácticas porque para ellos no eran estas prácticas sino para los judíos. Así que ellos se dejaron crecer el cabello por un voto de nazareato. Nosotros no tenemos que hacer un voto de nazareato. Nosotros desde que aceptamos a Cristo, ya el Señor nos pide a nosotros guardarnos en santidad, apartarnos del mal y ser santos. Ya ese es nuestro voto de nazareato y no requiere que físicamente lo expresemos, sino que es una condición del espíritu y del alma del hombre que se entrega o la mujer que se entrega a Dios. Entonces, termino. Recuerde, ¿con qué intención estás colocando esos cortes de cabello? ¿O qué buscas de esos cortes de cabello? Terminaría diciéndote, ¿a quién estás imitando? Hay artistas, futbolistas o personas del arte que usan un corte, pero ellos no son satanistas, sino son deportistas o lo que sea. Tienen cierta reputación de liderazgo en la sociedad y a usted le gusta ese corte y usted se lo hace. Usted no está siguiéndolo a él, pero le gustó el arte que él tenía. Yo no veo ningún tipo de pecado allí. Pero si ya lo estoy haciendo con un corazón herido, con rebelión, para rebelarme contra la sociedad, contra mis padres y contra Dios, más que el corte, más que el símbolo, más que el tinte, más que la forma, más que el tamaño de largo del cabello, entonces Dios va a pesar mi corazón y las intenciones de mi corazón. Por favor, cuando usted escuche este video, haga sus comentarios aquí mismo en este canal de YouTube. Déjenos sus comentarios, déjenos saber lo que usted piensa y con mucho gusto también vamos a postearles allí nuestra opinión y vamos a compartir juntos. Suscríbete a nuestro canal, te esperamos en el siguiente video. En el siguiente video les voy a hablar de la Biblia y la vestimenta. ¿Qué dice la Biblia respecto al tipo de vestido que puedo colocarme? ¿Pueden las mujeres usar pantalón? ¿Pueden las mujeres utilizar escotes? ¿Pueden los hombres andar con su short y su ombligo afuera o sin suéter? ¿Qué dice la Biblia de esto, de la ropa? ¿Regula la Biblia? En la Biblia hay muchas regulaciones respecto al vestido. Así que va a ser interesante tenerte de vuelta para que en el próximo video puedas ver conmigo qué dice la Biblia respecto al tipo de vestido que puedo utilizar. Dios te bendiga.